¿cómo están? Seguimos con la serie de tutoriales navideños. En este caso les voy a enseñar cómo hacer estas hermosas rosquitas para adorno del arbolito o adornar cualquier sector del hogar. Como verán, ahí se pueden hacer varios modelos y son realmente sencillas y hermosas, muy lindas. Bueno, comenzamos. Bueno, los materiales son, como base se puede usar una gomita elástica o alguna colita para el cabello que sea dentro de todo finita y un tamaño parecido al de la gomita elástica, ¿sí? Yo trabajo con esta porque como es más finita es más fácil de tejer alrededor. En cuanto a los hilados, yo utilizo hilado de algodón semigrueso o grueso, en este caso semigrueso, pero también serviría. Los colores que ustedes prefieran, pueden ser los colores navideños, el rojo, verde, pero también en tonos de como un beige, tostado. Y algún hilito, si pueden conseguir o si tienen algún hilito también que tenga algún brillito, también queda muy lindo, ¿sí? Un tono natural o hueso y con algún brillito. Entonces usamos hilos de algodón a su elección en cuanto a colores y grosor. Para hilo semigrueso yo uso una aguja, en este caso de 4 milímetros. Vamos a necesitar también tijerita y aguja lanera para esconder las hebritas. Y también en este caso pegamento universal, ¿sí? Pegamento común para pegar tela. Bueno, comenzamos. Bien, yo en este caso elegí el color rojo. Entonces, ingresamos la aguja en la batita elástica. Tomamos, siempre dejando una hebrita larguita para después poder esconder. Tomamos así el hilo y hacemos una primer cadenita. Ahora separamos los hilitos y seguimos con el que viene del ovillo y hacemos 2 cadenitas más, 3 cadenitas más. Bueno, ahora vamos a hacer alrededor de toda esta bandita elástica puntos altos dobles. Entonces hacemos una lazada, 2 lazadas, ingresamos en la bandita elástica y vamos sacando de 2 en 2. Entonces ahí tenemos el punto alto doble. Las primeras cadenitas también hacen de punto alto doble. Tenemos 2, vamos a seguir, les muestro otro más. 2 lazadas, ingresamos en la bandita elástica, sacamos 1, 2, 3 y vamos haciendo puntos altos todo alrededor de esta bandita. Dos lazadas. Y saco de 2 en 2. 1, 2, las primeras cadenas cuenta como punto alto doble. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir así hasta tener 38 puntos altos dobles. Nos vemos al final. Bueno, llegamos al final y vamos, ya hicimos los 38 puntos altos dobles. Vamos a unir tomando el primer punto de la primera cadena, haciendo un punto deslizado y tiramos. Entonces nos va a quedar ya como la manijita para colgar. Hacemos el largo que queremos, cortamos dejando negrita para esto. Lo acomodamos igualmente acá, va a ir pegada la estrellita
pero también acomodándolo logramos que no se vea en ninguna parte la gomita elástica. Damos vuelta, enhebramos esta hebrita, vamos a hacer un nudito atrás, un nudito y la perdemos. Así queda bien prolijito. Entonces cortamos y nos quedó la primera parte, ¿sí?, de esta rosquita. Ahora vamos a continuar haciendo el bordecito. Bueno, para hacer el detalle del borde yo elegí este hilo que tiene unos hilitos, tiene unos hilitos en dorado, plateado. Queda muy lindo para este detalle. Comenzamos en cualquier parte de la rosquita, enderezamos el ganchillo, tomamos este hilo hacia adelante y ahora, tomando la hebra larga que viene del ovillo, hacemos 3 cadenitas, 1, 2, 3. Es muy fácil porque se utilizan puntos muy sencillos, muy comunes. Dentro del mismo punto vamos a hacer un medio punto o punto bajo. Ahí. Entonces saltamos la siguiente y en la siguiente hacemos un punto enano o punto deslizado. Ahí mismo levantamos 3 cadenitas. En el mismo punto, punto bajo o medio punto. Saltamos la siguiente, ¿no? En la siguiente un punto deslizado. Así vamos repitiendo alrededor de toda la rosquita. 3 cadenitas, punto bajo, medio punto, saltamos la siguiente, en la siguiente punto deslizado, 3 cadenitas, medio punto, en el mismo lugar, saltamos y en la siguiente punto deslizado. Como ven, es súper sencillo y vamos haciendo este detalle alrededor de toda la rosquita. Nos vemos hacia el final. Llegando a esta parte les voy a mostrar cómo manejarnos cuando vamos a pasar la parte de la cita. Entonces, hicimos el punto deslizado, el siguiente punto de este puntito. Entonces levantamos 3 cadenitas como veníamos haciendo hasta ahora. En el mismo punto, un punto bajo, medio punto. Y tenemos que dejar en el siguiente punto deslizado. Y acá ponemos esta parte hacia atrás. Entonces levantamos y tejemos por delante de la cita. Tejemos 3 cadenitas. Punto, saltamos que es el punto que está justo donde está la cita, y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Entonces, como ven, el cordoncito nos queda por atrás, que es para colgar, nos queda por atrás de este detalle decorativo. Hacemos 3 cadenitas en el mismo punto bajo, saltamos en la siguiente punto deslizado, 3 cadenitas, medio punto bajo, saltamos en la siguiente punto deslizado, 3 cadenitas,
esta no, en la siguiente punto deslizado. Y al finalizar 3 cadenitas, medio punto y saltamos, entonces nos toca en la del inicio. Entonces esta no, en el siguiente hacemos el punto deslizado como veníamos haciendo hasta ahora, sin enganchar el otro punto. Ahí. Y ahora dejamos una hebrita perfecto. Terminamos donde empezaba la decoración, enhebramos la aguja y vamos a ingresar con la aguja enhebrada ahí donde empezaba el punto, el primer punto, y ahí cerramos. Entonces atrás hacemos un nudito con la hebrita del comienzo, del inicio, y vamos a perder 2 nuditos para reforzar y perdemos esta hebrita. Igual está reforzada, simplemente para que quede disimulada en el resto del tejido. Cortamos este para el otro lado y cortamos. Ahí nos quedó la segunda etapa hermosa, muy bella, de esta rosquita. Y ahora vamos a hacer, en este caso les voy a mostrar cómo hacer la estrellita que vamos a pegar para decorar esta rosquita. Bueno, vamos a realizar la mini estrellita para decorar esta rosquita. Iniciamos con un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer un punto bajo o medio punto, una vareta o punto alto, dos cadenitas, nuevamente un punto alto, y un punto bajo. Y vamos formando las puntitas de la estrella. Entonces ahora un punto alto y vamos repitiendo esta secuencia, ¿no? Dos cadenitas, un punto alto, un punto bajo. Así se van a ir formando las puntitas de la estrellita. Nuevamente un punto alto, dos cadenitas, un punto alto, un punto bajo, y así seguimos hasta tener las 5 puntas. Entonces fuimos haciendo un punto bajo, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto, un punto bajo. Fuimos repitiendo. Acá hice el punto bajo, el punto alto, dos cadenas, y para terminar, terminamos con el punto alto. No vamos a hacer el punto bajo porque lo vamos a unir, dejamos una hebrita. Vamos a terminar uniendo en el comienzo del otro punto, el inicio. Entonces acá ingresamos con la aguja granera
y así vamos a cerrar que quede mucho más prolijito. Y conviene ajustar más que nada en principio el anillito mágico del comienzo, ajustarlo haciéndole un nudito y después perdiendo el hilo por detrás. Una vez terminamos, pasando el hilo restante, sobrante, hacia atrás para que quede formada la estrellita, también vamos a perder este hilito alrededor de la estrellita del lado de atrás. Y como no vamos a coser en este caso, al ser un adorno navideño, yo prefiero pegarlo. Si bien saben que siempre para los muñequitos amigurumi yo coso todo porque es más seguro, pero en el caso de los adornitos navideños vamos a pegar con el pegamento universal. Ponemos pegamento principalmente en el centro de la estrellita. Y ubicamos así. Esto hay que sostenerlo unos minutitos y nos quedó la hermosa rosquita y delicada. Sinceramente es muy sencilla de hacer y muy delicada, muy linda. Y acá les muestro los otros que les había mostrado al inicio. También pueden hacer otra en otro color, tejiendo simplemente un circulito pequeño, haciendo unas hojitas. También puede ser otra opción. Y otra opción también con otro color, o que contraste, digamos, se puede hacer con el hilo como una especie de lacito, una cinta que pase a través de... Hacemos, por ejemplo, ingresamos el hilo, dejamos pasar 3 varetas, 3 puntos altos, sacamos el hilo, por abajo dejamos 3 varetas, después 3 varetas más por arriba y así vamos por arriba y por abajo de las varetas, de los puntos altos, hasta llegar al inicio y hacemos un moñito. Y es otra forma más, otra variante de rosquita. Así que bueno, espero les haya gustado y nos vemos en otro video navideño. Gracias.